Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, continuando con el tema de dialéctica, es importante aclarar que para nosotros, los psicólogos sociales, la dialéctica es una herramienta fundamental a la hora de analizar los grupos, ¿no es cierto? Diríamos casi que es como la columna vertebral de nuestra carrera, ¿sí? Porque a través de esa herramienta nosotros vamos a poder leer el discurso grupal y entender las contradicciones que surgen en las interacciones, ¿no es cierto? Y en el desarrollo espiralado de todo el proceso de los grupos. Bueno, vamos a repasar diciendo entonces que la dialéctica es el arte de razonar, discutir y analizar o argumentar con discursos o diálogos, ¿sí? La dialéctica para nosotros es inclusiva, digamos, toma los opuestos de una misma entidad en la base que nosotros llamamos principio de contradicción, ¿sí? Partimos de los hechos, los hipotetizamos, volvemos a los hechos para rectificar, que es como confirmar, o rectificar, volver a hacer nuestra hipótesis, ¿sí? Dijimos que la dialéctica entonces se basa en el principio de la contradicción, que es una palabra que no está bien vista, porque si yo digo que una persona es contradictoria, voy a decir que está diciendo una cosa y después hace otra, ¿no? Pero bueno, si lo miro desde una mirada dialéctica, para nosotros la realidad es contradictoria, cambiante y móvil. Y todo está sujeto a contradicciones, la contradicción interna y la externa, ¿sí? En las internas, dos instancias se oponen. Y en las externas, digamos, lo externo es lo que se opone, ¿no? Los polos de cada contradicción, es decir, sus partes, permanecen en conflicto. Para dar un ejemplo sencillo, voy a decir que una persona puede tener dos criterios para tomar una decisión, ¿no? Y esta indecisión o elegir el camino que va a tomar, ahí hay una contradicción interna, ¿no? Al mismo tiempo que su decisión puede llevar a una oposición entre ella y su entorno, ¿no? Por ejemplo, su grupo familiar. No estoy hablando de oposición o de agresión, sino que de esa decisión va a emerger una nueva instancia o situación, ¿no es cierto?, de estas dos oposiciones. Bueno, retomando con la primera ley, que va a hablar de la unidad de los contrarios, donde dos polos opuestos contradictorios actúan siempre sin excluirse, ¿no? Un ejemplo sencillo es, en una clase, el docente, por ejemplo, ocupa el polo de la contradicción, y en el otro polo están los alumnos. Pero para nosotros, para la psicología social, ¿no? Esto no es un lugar donde uno enseña y el otro simplemente aprende. Esto de que los alumnos son vasos vacíos y se deposita el conocimiento como la educación bancaria. Para nosotros, en cambio, hay un intercambio, hay un ida y vuelta constante, ¿no? Entonces el docente también aprende todo el tiempo. Es más, nos sorprendemos muchas veces diciendo cosas nuevas que tomamos de los alumnos. Por lo tanto, los alumnos también nos enseñan a nosotros. Entonces, esto es lo que en psicología social nosotros denominamos enseñaje, ¿sí? Que significa enseñanza y también aprendizaje, ¿sí? Bueno, en lo cotidiano nos encontramos todo el tiempo frente a pares contradictorios, ¿no? Ahora vamos a mencionar desde la psicología social algunos pares contradictorios, ¿sí? Por ejemplo, vamos a comenzar hablando de cuando una persona se inicia en una carrera o inicia psicología social, se encuentra con tres profundas contradicciones. La primera va a ser individuo-grupo, ¿no? Esta cuestión de que uno cuando se anota en una carrera o toma la decisión de ser psicólogo social, viene con una estructura ya armada, ¿no? Con un sistema de creencias, con un montón de cuestiones que bastante trabajo costó establecer, ¿no? Y entonces cuando llegamos a los grupos, hay como un miedo, una tendencia a fundirse en el otro y a perder nuestra identidad. Entonces la primera contradicción es individuo-grupo, ¿sí? La segunda va a tener, una vez que el sujeto integró al grupo, va a tener que ver con el grupo y el equipo de coordinación y observadores. Y la tercera contradicción va a tener que ver
con la clase o el interés por esta información recibida, ¿sí? Después puede haber una grupo institución comunidad y las contradicciones que surgen desde la comodidad de la institución o lo que la institución puede aportar. Después está lo que tiene que ver con manifiesto latente. Cuando hablamos de manifiesto vamos a hablar de las cosas que el grupo muestra, ¿sí? De la parte consciente. Cuando hablamos de latente vamos a hablar de todo lo que el grupo no dice o no muestra y va a ser la parte inconsciente, ¿sí? Va a hablar también de tarea explícita y tarea implícita. La tarea implícita va a hablar de la trama vincular, ¿sí? De la mutua representación interna que tenemos que lograr los integrantes de un grupo. Y la tarea explícita, por supuesto, va a hablar de trabajar la teoría, ¿sí? Otra contradicción es la resistencia al cambio proyecto, esta cuestión de la ansiedad que me genera ponerme en tarea o generar un proyecto, me paro en el polo de la resistencia, ¿sí? Salud, enfermedad, va a tener que ver con cuán flexible soy y cómo me adapto activamente a la realidad. Aprendizaje, estereotipia, nuevamente vamos a mencionar esta contradicción, ¿no? Si me paro desde el polo de la resistencia o puedo adaptarme activamente y generar un aprendizaje. Competencia, cooperación, ¿desde qué polo me paro? Del polo de la cooperación, trabajo con mis compañeros desde un lugar de cooperación o todavía no puedo integrarlo si me paro desde la competencia. Otro es necesidad, satisfacción, etcétera, ¿no es cierto? Esto hay muchos pares contradictorios y continuamente interactúan, ¿no? Por ejemplo, en un intercambio dialéctico entre un sujeto y un grupo, Pichón va a decir que emerge la novedad en un sujeto y en un grupo. ¿Por qué decimos esto? Porque nunca salimos del grupo del mismo modo que entramos y tampoco el grupo permanece como al principio luego de nuestro paso por él, ¿no? Pichón dice que la evolución del sujeto es la evolución de sus contradicciones, ¿no? Decimos que crecer es cambiar de conflicto. Cuando uno tiene una contradicción, un conflicto, puede salir de eso en una vuelta espiralada, nuevamente se va a encontrar con otro conflicto, ¿no? Que es parte del crecimiento. Otro caso de contradicción externa, por ejemplo, puede ser el grupo y la institución en la comunidad, como ya lo mencionamos, etc. La dialéctica nos enseña también que todo está en continuo movimiento, en un proceso. Constantemente estos pares contradictorios luchan, visible o imperceptiblemente, ¿no? Con esta evolución de los hechos, de los objetos, de los acontecimientos, hay un movimiento espiralado, ¿sí? Que representa un movimiento que supera lo repetitivo, lo congelado, porque si yo repito continuamente las mismas situaciones estaría en un círculo vicioso, que es la diferencia de crecer en espiral, ¿no? En esta espiral que si bien volvemos al mismo punto de partida, lo hacemos desde otro lugar, ¿no? Modificados, en un peldaño más arriba, ¿sí? Saliendo de ese círculo para dar un escaloncito más, ¿no? Es esta idea de movimiento las que nos hace pensar en algo que se acumula y en un momento genera un cambio o un salto. ¿Se acuerdan que hablábamos de los saltos cuantitativos, que son los de calidad, y cualitativos, que son los de cantidad? Entonces, en nuestra formación, un psicólogo social lo que va a intentar hacer es, a través de la dialéctica, generar cambios, generar movimiento espiralado, un proceso en que estos cambios sean evidentes y produzcan beneficios en el sujeto y en su entorno, ¿sí? Esta sería como nuestra misión. Y nuevamente vamos a hablar entonces de la negación de la negación. Hay dos polos opuestos o dos ideas, por ejemplo, y una niega a la otra, ¿sí? La primera la vamos a llamar tesis, la segunda es la antítesis, que es la opuesta a la tesis, y la tercera
es la síntesis, ¿sí? Si bien la tercera idea también niega las otras dos, va a dar lugar a una nueva idea superadora que integra y supera a estas dos, ¿no? Desde la lógica formal, si nosotros vamos a pensar, para soportar el mundo deberíamos calificarlo como objetos buenos o malos, como que las personas son buenas o malas, los hechos son positivos o negativos, digamos, ¿no? Desde una mirada dialéctica y esta instancia superadora de la que hablábamos antes, esto de la tesis, antitesis y síntesis, tenemos una visión que integra lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, ¿no? Para dar un ejemplo, por ejemplo, cuando se inicia una reunión en un grupo operativo, hay un clima de tensión por problemas entre los integrantes. Luego el coordinador interviene dando una dinámica de roles invertidos, por ejemplo, y esto produce un alivio y el grupo vuelve a la tarea, trabajando la teoría desde un clima distendido, ¿sí? Nosotros siempre tenemos otra mirada, una mirada que integra todos estos polos, ¿no? Ustedes recuerdan, en el anterior video le decíamos que para la dialéctica no existe la rigidez, nada es absoluto. Al contrario, todas las cosas poseen dos polos contradictorios. En esos polos que luchan constantemente es donde se da esta vuelta en espiral, ¿no es cierto? Y esta idea de mirar la realidad integrando lo bueno y lo malo, ¿sí? Bueno, esto es como para cerrar el concepto de dialéctica. La idea es que el lunes nos veamos a las 18 horas. Si ustedes tienen alguna pregunta, la pongan en los comentarios, así podemos trabajar y retrabajar esta teoría, ¿sí? Les mando un abrazo grande. Adiós, hasta luego.